Hola jóvenes, muy buenos días. Estamos en la semana 16, miércoles 9 de noviembre de 2022 y nuestra clase no presencial de hoy se refiere a momentos de inercia. Definir qué es el momento de inercia para un área, hablar de temas paralelos, que es lo principal que vamos a evaluar en el trabajo de hoy, hablar del radio de giro y del momento de inercia para áreas compuestas, que también pues, es parte de lo que van a hacer en la evaluación cita. Bueno, básicamente el momento de inercia de un área se llama así porque se parece al momento de inercia de masa. El momento de inercia, que también se conoce como segundo momento de área, es una integral que tiene que ver con la distribución del área respecto a un eje. Y lo que quiere decir respecto de un eje es que, por ejemplo, con respecto al eje X, se analiza qué tan distante está el área en dirección Y, o sea, alejándose de X. Entonces, a veces cuando uno ve esta definición de acá se confunde y dice, mira, está mal porque pusieron el X con el Y y el Y con el X. No, más bien está bien, porque la distancia que hay con respecto al eje X se mide en Y, y la distancia que hay con respecto al eje Y pues se mide en X. O sea, este pedacito sombreado está tan alejado del eje Y como una distancia X, y está tan alejado del eje X como una distancia Y. La inercia o el momento de inercia es una distribución del área respecto a un eje. No se puede hablar de un momento de inercia si no se habla de un eje. El momento de inercia con respecto a un eje no es simplemente momento de inercia en sí mismo, a pesar de que existen ejes principales. Bueno, por acá viene un ejemplo donde se solicita calcular algunos momentos de inercia utilizando la definición que estaba arriba. El momento polar de inercia es en un punto polar de polo, y esto es donde se cruzan dos ejes y sería el eje perpendicular, o sea, un polo, un punto. Ese es el momento polar de inercia. El concepto de radio de giro, yo sé que todo esto ya lo vieron en física 1, pero bueno, acá lo estamos repasando. El momento de radio de giro, el radio de giro es K y representa una equivalencia a que toda el área estuviera concentrada en un mismo punto o en una tirita delgada. Ese es claro, es que si es de área sería en una línea, una tirita delgada, y si fuera de masa pues sería en un punto. O sea, eso quiere decir que un área sería equivalente a una franja delgada a una distancia K, donde K es el momento donde K es el radio de giro, perdón. El teorema de ejes paralelos, fundamental, nos dice que la inercia respecto a cualquier eje es igual a la inercia centroidal más el área del objeto por la distancia al cuadrado entre ejes paralelos. Esto es lo que vamos a usar en la evaluación de hoy. De esta expresión que está acá, podemos ver que el momento de inercia centroidal es el más pequeño posible, y eso era lo que mencioné hace unos segundos de ejes principales. Y eso tiene que ver mucho con lo de momentos de inercia de masa y cuerpos en 3D y tensores de inercia, que no lo vamos a ver hoy, pero bueno, les dejo la inquietud de que le pregunten ahí en Google qué es un tensor de inercia. Por ahora vamos a quedarnos con esta definición, donde podemos ver que el momento de inercia centroidal, que es el que tiene la barrita arriba, es el más pequeño posible, porque cualquier otro eje es el centroidal más algo positivo. Esto es parte de lo que vamos a usar hoy. ¿Qué es lo que vamos a usar hoy en la evaluación? Van a tomar el objeto que buscaron y lo van a hacer girar respecto a dos ejes. Uno centroidal, o sea, tienen que buscar el centroide de la figura, tienen que calcularlo y ubicarlo físicamente. Hay una prueba muy simple para encontrar el centroide, para que puedan validar lo que ustedes calculan, que es simplemente sujetar la pieza en ese punto. Si usted tiene una lámina plana y usted le pone un lápiz, un lapicero, un pilot del dedo en el puro centroide, esa lámina plana se mantiene sin caerse. Entonces en el centroide van a hacerle pasar un eje y lo van a hacer girar, parecido a lo que hace esta persona en este video. Este fue el que les había compartido.
están las noticias del TEC Digital. Él ahí le hace pasar un palito en el centroide y ese sería el punto donde tiene acá, es donde tiene el menor momento de inercia posible. Y luego van a escoger otro eje cualquiera en un borde donde quieran y van a calcular el momento de inercia. ¿Cómo? Pues con esta ecuación. Calculan el momento de inercia centroidal y en cualquier otro punto le suman el área más d cuadrado. Por ejemplo, con este punto de acá, la distancia sería pues la distancia entre los dos agujeros, y con este punto de acá, la distancia sería del centro al punto. Y el área, pues es el área de este círculo en este caso. Entonces, una vez que hagan eso, van a obtener necesariamente que la inercia centroidal es más pequeña que la inercia respecto al borde, y luego se van a inventar un experimento donde puedan validar eso. Como les digo, acá estamos hablando de momentos de inercia de áreas, no de masas, pero están relacionados. De hecho, en el caso de placas planas, con solo multiplicar por el espesor, uno puede pasar de inercia de área a inercia de masa. El asunto es, bueno, no es solo multiplicar por el espesor, pero se puede hacer. El asunto es que vamos a utilizar esta analogía conceptual para hacer algo parecido a lo que se hace en este video, que es que mediante un experimento relativamente sencillo se demuestra cómo al objeto le cuesta más girar respecto a un eje que no sea el centroidal. Ahora, hay mucho que decir de este experimento, es decir, hay muchos efectos dinámicos que ocurren. Estamos sobresimplificándolo, pero es para poder tener una experiencia, digamos, física, real, de los conceptos que se están estudiando. Otra alternativa que pueden hacer es sujetar del centroide y del otro eje y darle un golpecito y ver cómo gira. Solo que ese golpecito tendrían que garantizar que sea exactamente igual en ambos casos. Entonces no puede ser como un golpe con el dedo, con la mano. Ese golpe tendría que ser como que se busquen una esfera, una bolincha o algo y la coloquen en una altura, en una rampa, y que esa esfera golpee el objeto para asegurarse que el golpe es más o menos el mismo. Bueno, con respecto a momentos de inercia de áreas compuestas, hay unas tablitas que están en cualquier libro, ahorita las vamos a ver en los videos, donde uno toma un objeto como este, lo separa en varios rectángulos y va haciendo sumas y restas. Por acá hay un problemilla de momento polar, por acá hay otros de áreas compuestas, que aquí era 100 milímetros, y la cota llega hasta acá, aquí salió un poco mal la imagen. Y esto se refiere a perfiles que se utilizan mucho en la construcción, que se mencionan en el video de explicación de la clase. Entonces, en resumen, eso sería lo que comentaba un poco el folleto. Con respecto a las orientaciones, bueno, yo doy por hecho que ya leyeron el libro. Tienen por acá un video de teoría, que es este, que les invito a verlo. Un video bien interesante. Empieza hablando de las aplicaciones de los momentos de inercia, de área, de cómo tiene que ver con la flexión mecánica de materiales. Los momentos de inercia tienen que ver también con otras cosas, pero estas son parte de las aplicaciones. Acá tenemos la definición integral, el momento polar, que lo hablamos hace un rato, y esta es la tablita que les decía. Hay tablas para los momentos de inercia, uno ya los puede calcular respecto a ciertos ejes, y si los necesita respecto a otros ejes, utiliza el concepto de teorema de ejes paralelos, que es el que tenemos por acá. Simplemente, bueno, aquí el apóstrofe es el centroidal, que en el folleto es como una barrita arriba. Esa es básicamente la explicación. Por acá viene el concepto de radio de giro y vienen algunos ejemplos que les recomiendo observar y resolver antes de hacer el quiz de hoy. Bueno, por ahí vienen para que los resuelvan. Luego, estos son algunos ejercicios resueltos, uno por integración,
Por acá tenemos otro donde se toman en cuenta las áreas. Y más adelante otro también donde hay que restar áreas porque hay un agujero. El momento de inercia es un escalar, entonces simplemente se suma o se resta. En realidad el momento de inercia es un tensor, bueno, el momento de inercia de masa, pero no vamos a profundizar en eso. Y por acá viene otro ejemplo, para que se familiaricen con el tema. Entonces, hecho todo eso, repito el quiz, que me lo envían por correo a mí y a la asistente, y voy a hacer énfasis en que lo hagan lo mejor descrito posible, porque en los quizzes anteriores estuvimos viendo que no quedaba claro cuál era el eje X, cuál era el eje Y, dónde estaba el origen, cuáles eran las coordenadas. Entonces háganlo, pues les solicito que lo más claro posible, y simplemente escogen un objeto, calculan el centroide, calculan el momento de inercia centroidal, luego escogen un punto, otro punto, calculan el momento de inercia respecto a ese otro punto utilizando ejes paralelos, y después se inventan un experimento donde ustedes puedan validar que el momento de inercia es mayor respecto a un eje que no sea el centroidal. Tienen que filmar un videíto corto y enviar un PDF con la solución a mano de los cálculos de momento de inercia de centroides y un enlace al video que lo pueden subir a YouTube o pueden enviar el video como video por el correo, un video cortito, o sea, lo suficiente para que puedan explicar el concepto. Si quieren subirlo a YouTube sería más fácil y nada más mandan el link donde se resuelva, como en este video, que hay mayor momento de inercia respecto a un eje no centroidal que respecto a un eje centroidal. Si tienen alguna pregunta, yo estoy atento al correo. Que pasen muy bonita mañana. Y por cierto, con esto nos despedimos. Esta sería nuestra última clase. Esta sería la última vez que conversamos. Bueno, no estamos conversando, están viendo un video, pero supongo que saben a lo que me refiero. Quedo atento a consultas por el correo. Pronto les va a llegar la nota del examen. El próximo lunes, creo que les va a llegar la nota del examen. El proyecto, voy a hacer lo posible por enviarles la nota hoy también. O si no, pues en el transcurso de esta semana. Y quedamos, como les digo, atentos a cualquier consulta que tengan. Espero que hayan podido revisar por si alguno eventualmente tuviera que hacer examen de repo, que hubo un cambio ahí en la fecha. Y repito, que pasen muy bonito día.